Aniversario 46 de la Fra. Iniciado Ragosini. 27 de abril de 1974. La Fraternidad Rosacruz Antigua en Colombia cumple 46 años de haber sido organizada en este país, para bien de Colombia y de toda América. Esta reunión está dedicada a rememorar esos momentos verdaderamente gratos, grandes, sublimes o divinos. Es difícil que haya una palabra adecuada para significar la grandeza de la sabiduría Rosacruz. ¿Quiénes están calificados para ser Rosacruces? Los que sepan comprender y amar la vida. Pero, para eso se requieren muchas encarnaciones trabajando asiduamente, sublimando el fuego creador de la vida y aprovechando la experiencia cotidiana. Es un trabajo gigantesco. El sendero es interno. Un sendero en el cual la sensibilidad y la conciencia son las dos columnas de este templo divino del hombre. Porque el hombre es divino en esencia, humano circunstancialmente, y natural esencialmente. Para mí, la sabiduría de los Rosacruces es lo más solemne, lo más grande, lo más divino, lo más espiritual y científico que existe. Pero es indispensable que dediquemos la vida a comprender esos misterios, a realizar ese sentido de la vida espiritual en la hondura del corazón, y a convertirnos en seres completamente conscientes, y luego a adquirir el poder necesario para ayudar a nuestros hermanos en esa escala del progreso, del desarrollo de la espiritualidad. La grandeza de la sabiduría de los Rosacruces no tiene parangón con nada de lo que existe en pro del bienestar de la humanidad. Es la sabiduría de las edades que da al hombre el conocimiento de la vida y del ser, que le enseña el enigma de la mística, que aprovechan los hombres profanos. Considerando las religiones de credos, cuando es en realidad un sentimiento interior, la sublimación del divino fuego de la vida, radicado en la esfera generativa, o de Yesod. Esa elevación mística es la verdadera religión del ser humano, para hacer que en la hondura de su propio corazón se pueda realizar, se pueda crear, se pueda engendrar un nicho donde el logo solar, el Cristo, tenga manera de aposentarse. Este es el trabajo del hombre a través del tiempo, a través de las edades. Yo creo que Colombia es un país privilegiado, haber llegado a él esta sabiduría del tiempo, esta sabiduría del espíritu, esta sabiduría del alma y haber llegado en una forma absolutamente prodigiosa desde todos los puntos de vista. Porque, que yo sepa, el territorio nacional no ha sido pisado nunca, por tres hombres tan grandes como aquellos que vinieron para dar fuerza al estudio de la sabiduría de los Rosacruces. El primero fue el Dr. Cramhele, hombre adecuado para el mundo, hombre lleno de encanto y señorío, que lograba seducir a las muchedumbres que le escuchaban, o le veían, o le trataban. Es decir, un imán en realidad muy adecuado para animar el impulso espiritual de la humanidad. Sin ficciones, sin apariencias de místico, pero practicando un misticismo colectivo, un misticismo de naturaleza universal, con admiración profunda de la belleza de todas las cosas. Sabía admirar la belleza de una mujer, como la delicadeza de una flor, porque él vivía vida mística, vida espiritual, vida cósmica, no la vida hipócrita del santurrón que con una actitud o gesto cree ser grande. Este hombre lo era de verdad. Podríamos decir que el Dr. Cramhele es el único que realmente puede llevar el título de superhombre. Poseedor de 49 idiomas, 17 que más o menos utiliza la humanidad común y corriente, y el resto en dialectos de los diferentes modos de la cultura universal. Sabía con tanta exactitud los idiomas, que si se le hacía una pregunta con relación a las palabras contenidas en el idioma caldeo, sánscrito, hebreo, alemán o lo que fuera, instantáneamente daba el contenido, la ortografía y la fonética. Un hombre asombroso desde todos los puntos de vista. ¿Cómo? ¿Se había autoelaborado? Sencillamente sublimando el fuego creador de la vida. Alguna vez íbamos los dos solos y le dije, Maestro, ¿quién es usted? Yo soy Tomás, uno de aquellos que siguió al Maestro Jesús, y ahora estoy aquí para cumplir mi obra. Ese era Cramhele, un hombre admirable, divinamente encantador. Era vidente, pero sus cualidades de vidente no estaban del todo desarrolladas. Cuando él quería predecir algún acontecimiento, tenía que recogerse y concentrarse, pero en el término de unos 3 minutos, daba con exactitud la información que uno requería, los hechos se cumplían rigurosamente. Por eso digo, que era un ultravidente en el sentido exacto, pero iba en camino de honda realización. También curaba enfermos, pero para eso tenía que imponer las manos y orar para poner en armonía las fuerzas superiores de la entidad a quien curaba, y de él, igualmente, para comulgar con el Logos. Pero también,
como los sabios de todos los tiempos, cuando alguien le agradecía sus nobles servicios decía: no soy yo. Es el logo solar, es la vida espiritual que a todos nos anima. Realizó curaciones increíbles. Más tarde viene Numair, una personalidad completamente diferente. Si alguien hubiera querido tener como modelo la personalidad de Kramjele, para tratar de enjuiciar la aparición de ese otro iniciado, se habría equivocado totalmente. Severidad en todos los modos. Cuando se decía una mentira de aquellas convencionales en la civilización, inmediatamente sin temores de ninguna naturaleza, corregía el defecto y hacía pensar en la verdad. Él curaba a los enfermos, pero no hacía nada ostensible, bastaba que el enfermo le pidiera el servicio y quedaba curado. Y nunca que el hecho dejó de verificarse siempre que alguien le solicitó: retírese usted que necesito atender otras personas. ¿Qué debo hacer? Nada, ya está curado. Al día siguiente, venían las gentes a informar que ya estaban curadas. Curó paralíticos, ciegos, sordos. Solamente para curar a un fraile de la Iglesia Católica sordo, hubo de introducir los dedos solares en los oídos del enfermo, y le dio una gran lección diciéndole: usted no es un sacerdote, usted es hipócrita, porque si usted fuera sacerdote y tuviera fe como lo enseñaba el Nazareno, podría mover montañas y curarse también. Usted es un farsante. Esta es la personalidad de Numair. Severo, enérgico, vigoroso. En la sociedad teosófica se produjeron efectos mágicos, maravillosos. Hizo una evocación e invocación, evocar es recordar, invocar es seducir de adentro, a la gran jerarquía, diciendo: invoco para el servicio de este campo magnético a los maestros de Oriente y Occidente. Inmediatamente todo el salón de la sociedad teosófica se llenó de un color violeta, que fue visible para todas las personas allí asistentes. Los hermanitos teósofos, siempre temerosos de la magia, se asustaron y empezaron a tener cuidado con el doctor Numair, pero sin embargo iban a solicitarle curación, que él verificaba con toda la magnitud espiritual de su deseo de servicio. La ultravidencia de Numair era absoluta. Él veía inmediatamente cualquier cosa y profetizaba hechos asombrosos. Para despedirnos me dio un abrazo y me dijo: hermano, tiene que ser fuerte. Dentro de 30 días contados desde este día que me despido de usted, llegará un hombre a destruir el movimiento de su labor, y usted tiene que ser fuerte, vigoroso, enérgico, sin consideraciones. A los 30 días sucedía exactamente el acontecimiento, y como el hombre venía decidido a destruir el grupo de los ideales rosacruces, no la tradición, yo hube de cogerlo de las solapas y sacarlo a empujones. Porque tengo naturaleza bastante fuerte para cumplir mis cometidos. Así era el doctor Numair. Después tenía conexiones telepsíquicas con él, y a veces nos solíamos encontrar. Con el doctor Kramjele, después de desencarnado, solamente una vez. Para darme una gran enseñanza. Estaba tratando de coordinar una meditación, y no lo lograba verdaderamente, porque mi mente estaba exaltada por problemas de orden profano. Entonces apareció él, radiante de luz, una luz dorada bellísima, y dijo: hermano Rojas, cuando se convencerá usted que el poder del hombre está en amor e imaginación. Es una de las enseñanzas más grandes que recibí del maestro Kramjele. El doctor Numair, ese hombre que hacía maravillas, que produjo tanta locura en los estudiantes, porque creyeron que la presencia del maestro sería suficiente para quedar ellos con los poderes que él había cultivado a través del tiempo. ¡Qué ingenuidad, la de la entidad humana, cuando no estudia la ley eterna de que nada se nos da que no hayamos merecido! A la reunión siguiente, después de la ida de Numair, llegué a un salón solitario. No había ni una persona, llegó la hora de empezar la reunión y nadie se presentaba. Tomé la obra, Magia Blanca y Negra. Leí los 4 verbos del mago, y al terminar su lectura, me puse de pie para explicar y ampliar generosamente el tema. En ese momento, entró un hermano y se quedó asombrado. ¿Este hombre se ha vuelto loco? ¿A quién le está explicando? Se fue arrimando lentamente, se colocó a poca distancia. Cuando terminé mi explicación me senté, y me dice el hermano: ¿se siente bien? Como nunca, hermano. Pero ¿para quién estaba hablando? Para gran cantidad de gente que ha de venir aquí a escuchar estas verdades, le garantizo a usted que antes de 60 días no cabe la gente en este salón. A los 60 días había gente que estaba de pie en el salón porque no podían lograr asientos.
Esa era la misión que había de cumplir real y positivamente. Después, la aparición del maestro Zenouni. Ego prodigioso, increíble porque las cualidades morales, anímicas y metafísicas desarrolladas por él, son algo que deja a cualquiera atónito. No era vidente, era mucho más, tenía la conciencia del logos en él. Podía predecir cualquier acontecimiento del pasado, del futuro, del presente. Podía precisar la cantidad de dinero que la gente llevaba en su bolsillo, o también, de lo que estaba pensando, o de lo que iba a suceder más tarde, o de cualquier cosa. Es algo verdaderamente asombroso, que en estado latente existan posibilidades tan extraordinarias en la entidad humana. Decir que era mago es utilizar una palabra simple. Este hombre era un dios. No Dios, un dios. Un hombre que ha centralizado la energía del logos y pueda operar como el señor Zenouni, hay que catalogarlo como un dios. Le vi levitar materia, cosa que jamás pensaba yo que un hombre podía hacer. Levitar materia y él lo hacía. Curaba a los enfermos, sabía todas las cosas, cualquier cosa que se le preguntaba la sabía con exactitud y rigor matemático. Ponía en ridículo los conceptos científicos de los hombres, por no tener aquello fundamento alguno. Así, este dios olímpico visitó a Colombia, vivió en Colombia, donde resolvió dejar esa envoltura material que reposa en el cementerio central. Pero años más tarde en una mayavirupa o cuerpo exactamente igual, pero más brillante y luminoso que el que utilizó aquí, le vi en Palmira. Tranquilamente estaba en la calle. Era la 1 de la tarde, cuando yo vi a ese señor con unos ojos como un par de soles, quedé verdaderamente asombrado. ¿Quién puede ser? Iba con la hermana Nora y ella también pudo contemplarlo. Gran beneficio para ella indudablemente. Saludó haciendo el signo del esoterismo con una gran bondad, yo me preguntaba, ¿quién es? Sin poder llegar a conclusión alguna. Cuando habíamos recorrido un cuarto de cuadra del lugar donde estaba, volví a mirar y ya no estaba. ¿Cuál será la magnitud espiritual de este ser que puede hacerse visible a la 1 de la tarde, en pleno sol estando desencarnado? Piensen ustedes. Pues estos seres vinieron a darle calor al movimiento de los Rosacruces, a dar magnitud y grandeza a este ideal. Israel Rojas Romero. Iniciado Ragosini. 27 de abril de 1974.